Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es nuestra 10ª sesión y hoy tendremos el tema ultrasonido endoscópico en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pancreáticas. Para ello, nuestros coordinadores han preparado, como siempre, una sesión académica de la que todos tendremos seguramente enseñanzas y actualizaciones. Nuestro coordinador principal es el doctor Jorge Hernández Calleros. No necesita presentación, sin embargo, recordemos que él realizó medicina interna y gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde actualmente es adscrito del Departamento de Gastroenterología y, por supuesto, está en continuo valoración y en la clínica de páncreas de dicho departamento. También acompaña la coordinación la doctora Alicia Estrada Castellanos. Ella es egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital de Especialidades. Realizó gastrocirugía y cirugía hepatopancreatobiliar, además de mínima invasión básica y avanzada, y tiene un diplomado en educación médica y diplomado en administración hospitalaria. Muchas gracias. Soy la doctora Mónica Zavala, secretaria de Relaciones 2023, y dejo a los coordinadores a cargo de esta sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la doctora Zavala por la invitación y por la organización de esta sesión mensual. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este interesantísimo tema y tenemos a dos grandes ponentes para la realización de esta sesión. En primer lugar está el doctor Enrique Murcio, que es egresado de Medicina Interna del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI y posteriormente hizo estudios de gastroenterología y endoscopía en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y actualmente pertenece al Departamento de Endoscopía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él estará con nosotros dándonos el tema del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de las enfermedades pancreáticas, actualidades en el diagnóstico por ultrasonido endoscópico. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos y por darnos este maravilloso tema. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y a continuación yo hablaré sobre actualidades en el diagnóstico por ultrasonido endoscópico de enfermedades pancreáticas. Me parece que en el contexto actual de la medicina, la aplicación abarca estos 4 rubros que es pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, quistes pancreáticos y desde luego tumores pancreáticos. Hablando primero de la pancreatitis aguda, pues la utilidad diagnóstica del ultrasonido endoscópico en estos casos, pues es confirmar la etiología biliar en caso de duda. No olvidemos que la pancreatitis por sí misma se considera como un riesgo intermedio de coledocolitiasis y el ultrasonido endoscópico ha demostrado tener una alta sensibilidad y especificidad para la coledocolitiasis mayor al 95%, con un alto valor predictivo negativo de hasta el 95%. Con una mayor sensibilidad para la detección de litos pequeños de menos de 6 milímetros en comparación con estudios como puede ser la colangioresonancia magnética.
Y desde luego, pues esto permite evitar la colangiografía retrógrada endoscópica, como puede verse en este caso en el video, donde se ve un lito menor de 6 milímetros en una vía biliar no dilatada en un caso de un paciente con pancreatitis aguda. En segundo lugar, otro papel diagnóstico importante del ultrasonido endoscópico es para evaluación de la pancreatitis aguda recurrente. El ultrasonido endoscópico nos va a permitir identificar la causa en 2/3 partes de los pacientes, sabiendo que la causa más frecuente dentro de todas estas es la litiasis biliar. Y no solo es importante en el diagnóstico, sino que también eso por ende impacta en el tratamiento, puesto que en el tratamiento de la patología detectada por el ultrasonido endoscópico, desde luego que impacta en evitar la recurrencia. Vean ustedes este estudio con datos realizados en nuestro país, donde pacientes que recibían un tratamiento, la recurrencia era del 12.5%, pero aquellos que no se encontraba una causa o no recibían tratamiento, pues la recurrencia es mucho más alta. Otro tema importante en cuanto a la pancreatitis aguda recurrente en el ultrasonido endoscópico es la microlitiasis, entendiendo que la microscopía de la bilis estrictamente es lo que define la microlitiasis por un aspirado duodenal. Para fines prácticos, la realidad es que en el área clínica estamos acostumbrados en el ultrasonido percutáneo a que nos refieran como lodo biliar, que si bien estrictamente no son lo mismo, puesto que el lodo incluye la suspensión de cristales, mucina, glicoproteínas, restos celulares y otro material en la bilis, pues para fines prácticos se consideran clínicamente lo mismo. Pero ¿qué hacer cuando un paciente con pancreatitis aguda recurrente nos muestra el ultrasonido percutáneo una vesícula normal? Pues bueno, ahí es donde el ultrasonido endoscópico, aprovechando la cercanía que tiene con las estructuras del conducto biliar y de la vesícula, nos permite detectar lesiones que pueden pasar desapercibidas por el ultrasonido percutáneo, como este microlito, que es una línea hiperecogénica mayor a 3 milímetros que no proyecta sombra sónica, o en este caso, que es mucho más evidente la presencia de múltiples microlitos. Esto con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 90 al 100%. Finalmente, también nos permite evaluar estructuralmente el páncreas, detectando tumores quísticos o sólidos del páncreas, como en este caso se puede ver una lesión papilar intraductal, y también nos permite detectar algunas anormalidades anatómicas como el páncreas diviso. En cuanto a la pancreatitis crónica, la realidad es que nosotros sabemos que es una entidad que es importante detectarla tempranamente porque esta inflamación persistente nos lleva a destrucción acinar, fibrosis y por tanto pérdida de la función exócrina y endocrina. Y tal vez en mente tenemos siempre una tomografía o algún estudio de imagen que nos demuestra estados muy avanzados de calcificación del páncreas, pero pues esto tal vez sea una etapa ya muy avanzada por poder hacer una intervención. Por ello, en el diagnóstico endoscópico temprano, históricamente los test de función de pancreática con secretina nos han demostrado que la medición del bicarbonato recolectado en el duodeno posterior a la estimulación con secretina, pues nos permiten determinar que existe una insuficiencia pancreática cuando resulta menor a 75 miliequivalentes. Los contras de esta técnica, sin duda, es que es poco práctica, es invasiva y que no contamos con secretina en México. Por ello, el ultrasonido endoscópico parece ser una herramienta que nos puede ser de utilidad. Sabiendo que el ultrasonido endoscópico puede detectar alteraciones en el parénquima como en el conducto pancreático. Se han descrito alteraciones en el parénquima como son las que vienen descritas, puntos, líneas, lobularidad, quistes, calcificaciones, y en su conducto como la dilatación, la calcificación, irregularidad y visualización de ramas secundarias. Vean ustedes en esta imagen, podemos ver estas líneas que tienden a confluir y a formar pequeños lóbulos, como un dato parenquimatoso a favor de pancreatitis crónica. En este estudio pueden ver ustedes la ausencia de señal, el conducto pancreático y la visualización de múltiples ramas secundarias. Y finalmente también podemos apreciar la irregularidad y la calcificación que hace que se vean hiperecoicos los márgenes del conducto. De tal forma que cuando tenemos entre 1 y 2 de estos hallazgos en el ultrasonido, consideramos como normal, 3 y 4 hallazgos indeterminados, y igual o más de 5 sería compatible con pancreatitis crónica. La importancia de esto radica es que cuando se ha estudiado o comparado el ultrasonido endoscópico con test funcionales, podemos ver que la presencia de 5 más criterios
tiene una sensibilidad del 71% con una especificidad del 92%, con una R de 0.71, donde podemos ver que a mayor número de criterios es menor el pico de bicarbonato y por lo tanto correlaciona con la pancreatitis e insuficiencia pancreática. También se ha comparado con la histopatología. Particularmente es relevante mencionarles que esto ha sido comparado en pancreatitis crónica no calcificante. De igual manera, 5 más criterios tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad con una R bastante buena. Y vean ustedes aquí cómo es directamente proporcional el número de hallazgos por ultrasonido endoscópico correlaciona con la fibrosis, así que a mayor número de hallazgos, 5 más, correlaciona con pancreatitis crónica. Entonces, sin duda, hablamos que el ultrasonido endoscópico en estos escenarios es una herramienta sensible para su detección. Tal vez pacientes que tengan dolor abdominal crónico, factores de riesgo para pancreatitis crónica o estudios de imagen convencionales aparentemente normales puedan ser buenos candidatos. Hablando de los quistes pancreáticos, tal vez lo que todos nos preguntamos es cuál es el potencial maligno de ese quiste, sabiendo que el espectro de los quistes puede ser desde lesiones benignas hasta lesiones francamente malignas y desde luego lo que sucede con mayor frecuencia con lesiones premalignas. Hoy en día casi siempre es un hallazgo incidental en algún estudio de imagen solicitado por otra causa. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puede evaluar y hoy en día en cualquier unidad de ultrasonido endoscópico en el país se hacen estas evaluaciones, comenzando por el signo de la cuerda, que es algo muy sencillo para la detección de mucina, tiene una alta especificidad, consiste en la extensión del líquido obtenido y la formación de una filancia mayor a 4 milímetros durante más de un segundo, establece el diagnóstico de que se trata de una neoplasia quística mucinosa. Sin duda, la citología del contenido del quiste para hacer mucinoso o malignidad tiene una sensibilidad baja del 50% con una alta especificidad, pero que puede mejorarse si se combina con la citología de la pared del quiste hasta un 70%. En cuanto al antígeno carcinoembrionario, posiblemente es uno de los marcadores que se había estudiado y utilizado con mayor frecuencia. Cuando es bajo de menos de 5, tenía una especificidad muy alta para establecer que era una neoplasia no mucinosa, mientras que cuando es de más de 192, una neoplasia mucinosa. Algo interesante a mencionar acá, pues es que para poder establecer tanto la citología como la evaluación de estos niveles, es decir, el citoquímico, pues se requiere un tamaño mínimo del quiste de 1.5 centímetros. Es por ello que muchas de las veces estos quistes se evalúan cuando alcanzan ese tamaño. Una amilasa baja de 250 excluye un pseudoquiste y tal vez un marcador relativamente nuevo y además es sencillo, disponible, es la glucosa. Cuando esta glucosa está baja en un corte de menos de 50, establece el diagnóstico de neoplasia mucinosa con una sensibilidad del 91 y del 86%. Un metaanálisis reciente comparó el antígeno carcinoembrionario, que era tal vez el marcador habitual en este tipo de lesiones, con la glucosa, y podemos ver que mostró tener un mejor comportamiento en todos los parámetros de sensibilidad, especificidad, precisión diagnóstica en comparación con el antígeno carcinoembrionario para diferenciar una neoplasia quística mucinosa de una no mucinosa. Y finalmente, hablando de tumores pancreáticos, hoy en día sabemos desde luego que el ultrasonido endoscópico es más sensible, específico por la posibilidad de tomar biopsias y preciso en la detección de tumores de páncreas, particularmente es de gran utilidad cuando vemos lesiones de menos de 2 centímetros, porque nos permite además tomar biopsia de una forma efectiva y segura con una tasa muy baja de complicaciones. Es una herramienta desde luego complementaria a la tomografía, la resonancia o el PET, y permite incluso cambiar el diagnóstico en el abordaje o tratamiento de pacientes con tumores pancreáticos. La realidad es que el ultrasonido endoscópico en las biopsias de páncreas tiene poco más de 30 años donde fue realizado por primera vez. Y en esta línea de tiempo podemos ver cómo durante los siguientes 20 años el desarrollo del ultrasonido endoscópico y la posibilidad de tomar biopsia mostró una sensibilidad del 85-89% con una especificidad muy cercana al 100%, lo cual disminuyó notablemente la frecuencia de biopsias quirúrgicas. En los últimos 20 años, el desarrollo de diferentes agujas con una modificación en su diseño para permitir que tomemos fragmentos o bloques de tejido ha sido algo que ha impactado positivamente y repasaremos los motivos. Estamos habituados a que muchas veces para tomar la biopsia
con las agujas convencionales de primera generación que nos permiten solo aspiración. En los estudios o en algunos hospitales, pues se buscaba el tener un citopatólogo en la sala para hacer una evaluación en la sala, o el conocido por el acrónimo ROSE, lo cual pues tiene la ventaja de mejorar el porcentaje de muestras no diagnósticas, no olvidando que de un 15 a un 10% pueden ser no diagnósticas, además de establecer y limitar el número de pases para la muestra. Pero los grandes contras, desde luego, uno es su costo y dos, la disponibilidad. Vean ustedes, como centros en Estados Unidos pueden tener tasas tan altas o frecuencias de citopatólogo en sala 98%, mientras que en Latinoamérica es alrededor del 10%. Entonces, por eso, con este diseño en los últimos 20 años de agujas con cambios en su corte, como puede ser una ranura lateral o una punta cortante, nos han permitido tomar bloques de tejido. Y entonces ahora, en vez de ROSE, hemos pasado a lo que llamamos MOSE, que es la evaluación macroscópica de lo que se obtiene. Y lo que obtenemos es lo que se muestra aquí en estas fotografías. Nosotros podemos diferenciar de mejor manera cuando obtenemos un tejido rosa, que es seguramente tejido blanco del sitio que buscamos, con diferentes técnicas, puede ser incluso con un papel filtro, un papel secante, aunque también lo podemos ver directamente en el frasco de formol, estas líneas delgadas rosas que nos dicen que hemos tomado tejido representativo de la lesión. Cuando se ha comparado el ROSE en las agujas de primera generación FNA con el MOS con las agujas FNB, vean ustedes cómo tiene sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos muy similares. Por lo tanto, el MOS ha desplazado prácticamente a las FNA porque se equipara al ROSE con FNA, que es decir, como el mejor brazo de las FNA, y pues desde luego puede ser de mucha utilidad cuando hay bajo rendimiento diagnóstico o cuando no hay ROSE, lo cual es muy frecuente en nuestro medio. Ahora, algunas de las utilidades más importantes con buena perspectiva futuro es que estas agujas pueden determinar ya el perfil genómico y el ADN. Vean ustedes cómo en este estudio lo que compararon fue en agujas de FNA contra las FNB y vieron que la muestra adecuada para permitir hacer un perfil genómico y el rendimiento de ADN fueron significativamente mayores en estas agujas FNB que en las agujas FNA. Y esto, desde luego, pues la perspectiva más importante, y hemos visto este cambio en la medicina, pues es justamente la medicina de precisión o la medicina personalizada, donde sabemos que variaciones genotípicas individuales permiten hacer un diagnóstico y un tratamiento específico. Eso aplica para las lesiones quísticas, donde algunos kits como el PancreaSeq nos permiten con pruebas hacer una determinación de múltiples genes para tener el diagnóstico más preciso de una lesión quística. Y hemos visto en este año publicados muchos trabajos realmente prometedores relacionados a la estimulación del sistema inmunológico mediante la creación de una vacuna obtenida con antígenos por parte del tumor. Así que muy probablemente en el futuro la realización de vacunas personalizadas para cáncer sea una realidad en una neoplasia como la pancreática, que hoy en día es altamente letal y recurrente. Agradezco mucho su atención y a la asociación la invitación, y los espero en un rato más para compartir algunas impresiones. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, gracias a todos, gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y en particular a la doctora Mónica Zavala por la invitación a participar en esta excelente sesión académica mensual sobre un órgano que en general nos apasiona a los estudiantes de la gastroenterología y de la gastrocirugía, que es el órgano del páncreas. Tengo el orgullo de presentar en esta ocasión al doctor Félix Telles Ávila, quien es graduado en Medicina Interna y Gastroenterología, así como endoscopía avanzada en el Instituto Nacional de la Nutrición, con un posgrado en ultrasonido endoscópico en Marsella. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Médicas por parte de la UNAM, editor en jefe de la revista de endoscopía.
Actualmente Assistant Professor en la División de Gastroenterología y Hepatología de la Universidad de Arkansas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación a la doctora Estrada e igualmente agradezco a la Asociación Mexicana de Endoscopía, al doctor Ruscanga, al doctor Hernández por su amable invitación para esta sesión. Y yo les voy a hablar sobre los avances en el tratamiento de las enfermedades pancreáticas y el papel del ultrasonido endoscópico. No hay ningún conflicto de intereses y bueno, yo podría empezar a marcar la agenda con estos rubros, es decir, el ultrasonido endoscópico, en el tratamiento de las enfermedades pancreáticas ha tenido un papel importante para aquellos pacientes, por ejemplo, con una CEPRE fallida, aquellos pacientes que requieren una CEPRE pero que tienen alguna modificación quirúrgica que hace imposible realizar la misma por el medio tradicional. Pacientes con obstrucción del tracto de salida gástrico por alguna neoplasia maligna principalmente. Esos son un grupo de pacientes que han sido favorecidos con el ultrasonido endoscópico y más recientemente la ablación de tumores pancreáticos en aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía por algún motivo. Habrá que decir que si bien esta posibilidad existe, es decir, la posibilidad de realizar todos estos procedimientos, estos deben realizarse por médicos que tengan experiencia en ultrasonido, experiencia en realizar la CEPRE, por supuesto en el manejo de la fluoroscopía, y no nada más basta con saber hacerlos, también tienen que saber pues qué hacer en caso de que tengas eventos adversos, como puede ser un sangrado profuso, que haya perforaciones o prótesis mal colocadas. Podría empezar con los pacientes con CEPRE fallida, aunque parece ya que van muchos años, desde el 2001, en el cual el doctor Giovannini en Francia describió y publicó el primer caso de una derivación biliar guiada por ultrasonido endoscópico. En aquel entonces, utilizó una prótesis doble cola de cochino y poco a poco la técnica, las enseñanzas del doctor se fueron diseminando y en México, 10 años después, publicamos el primer trabajo en donde se hacía referencia de esa técnica. Obviamente no es que ese año se hayan empezado a hacer los procedimientos en nuestro país, sino que hasta ese entonces fue cuando juntamos un número de pacientes suficiente para poder publicar, pero ya hace poco más de 10 años. En la evolución natural de todo esto, pues obviamente después de demostrar y mostrar que podíamos hacer el drenaje de la vía biliar guiado por ultrasonido, pues venía la comparación con los métodos, pues en ese momento estándar. ¿A qué me refiero? Esto, hasta aquí todavía era pacientes en los cuales la CEPRE había sido fallida y tradicionalmente cuando tú tienes ese problema, lo primero que tienes a la mano, lo primero que hacías era realizar el drenaje por radiología, por medio de un drenaje percutáneo. Sin embargo, poco a poco los estudios empezaron a mostrar que el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico tenía sus ventajas en relación al éxito clínico, menor tasa de complicaciones, menor estancia hospitalaria y menores costos. Vean también
el número de pacientes que poco a poco se iba incrementando ya realizando los procedimientos por ultrasonido endoscópico en estos drenajes de la vía biliar. Y de manera posterior, no nada más fue ya comparar el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico de la vía biliar con el drenaje percutáneo, sino que conforme fuimos ganando experiencia en eso, en esta técnica vimos que tenía también su papel, probablemente compitiendo de alguna manera con el drenaje tradicional que es la CEPRE. Y en este trabajo comparamos el drenaje de pacientes con lesiones no resecables de páncreas, en el cual había un grupo con prótesis plásticas, otro grupo con prótesis metálicas, a estos dos, ambos por CEPRE, y un tercer grupo en el cual habíamos realizado el drenaje directamente con ultrasonido endoscópico sin que se hubiera realizado el drenaje por CEPRE de entrada en este grupo de pacientes. Y como pueden ver, los resultados a favor del ultrasonido endoscópico pues ya dejaban ver, ya se asomaba que pudiera tener algún papel. El número de procedimientos que se requerían era menor en el grupo del drenaje por ultrasonido, la necesidad de reintervención menor en el grupo de ultrasonido, la tasa de éxito clínico mayor en el ultrasonido, así como los costos, pues debido seguramente al número o a un menor número de procedimientos, así como la menor necesidad de reintervenciones. Y hasta aquí les voy a mostrar este video. Hasta esta etapa de la evolución del ultrasonido y el drenaje de la vía biliar, pues esto era lo que hacíamos. Este es el ultrasonido, pasábamos la guía con una aguja a la vía biliar. Este es un precorte, vean cómo para poder ampliar el trayecto fistuloso entre la pared del colédoco y la vía biliar, luego dilatar, primero el precorte, luego dilatábamos con un Sogendra, posteriormente dilatar con un balón neumático para finalmente pasar las prótesis plásticas o metálicas, dependiendo cuál tuvieras en ese momento, pues realizar la vulvocolédocoanastomosis. Como podrán imaginar, pues eso pues llevaba tiempo el procedimiento en sí mismo, realizar todos estos pasos, y por supuesto, pues cada paso era una oportunidad de perder la guía o de tener alguna complicación como sangrado, y vamos, eso tenía, si bien era muy efectivo y era algo que hacíamos, pues sí teníamos claro que había que mejorar en cuanto a el tiempo, la técnica, hacerlo algo más sencillo. Y por supuesto, como todo en la vida, apareció algo que nos ayudó a facilitar toda esta maniobra, y que fueron las prótesis de aposición luminal. La más conocida es esta que pongo aquí, que es la Axios, en la cual pues está todo integrado. Aquí está el cauterio en la punta, puedes pasar una guía a través de dicho catéter del Axios, y el Axios viene premontado, la prótesis viene premontada en ese catéter, entonces ya tienes algo que es todo en uno. Y aquí se los muestro, vean, bueno, pues tratar de canular en un paciente como esto que les muestro aquí, vean, puede ser pues prácticamente imposible, no ves nunca la papila, lo intentas pero no ves la papila, entonces ya cambias el tubo. Este es el ecoendoscopio. Vean cómo lo que no se veía nada, ahora es muy fácil de verlo aquí con el ecoendoscopio. Lo que no veíamos, me refiero con el duodenoscopio. Este es el Axios. Este video, les puedo decir, no está editado a partir de aquí, o sea, todo es en tiempo real. Vean cómo abrimos la primera copa, la copa distal dentro del colédoco. Nos retraemos un poquito para tener una adecuada posición y aposición. Y la falange proximal o la campana proximal la liberamos en la luz del duodeno. Y cuando cambiamos a la visión de endosonografía, a la visión a la visión endoscópica, de ultrasonográfica endoscópica, pues esto es lo que estamos viendo en esa visión. Y como les comentaba, esto no fue editado en tiempo, todo fue en tiempo real, y eso es lo que nos toma o lo que nos tarda, los que nos tardamos en realizar el drenaje de la vía biliar ya por ultrasonido endoscópico con la ayuda de este catéter. Y por lo tanto, pues el paso lógico, creo yo, es
lo que se ha publicado en este trabajo, que no es el único, pero sí el más reciente, de estudios aleatorizados controlados que comparan la CEPRE versus el drenaje por ultrasonido endoscópico de la vía biliar como primera opción. Es decir, no esperarte a que sea una CEPRE fallida, sino que te vas de inicio al drenaje por el ultrasonido endoscópico, y mucho del por qué se cree que pudiera tener alguna ventaja lo ejemplifican ellos aquí. Vean, o sea, tradicionalmente la prótesis que tú colocas por la CEPRE, pues pasa a través del tumor del duodeno y eso, perdón, del páncreas, y eso es lo que explica por qué razón el crecimiento tumoral puede causar obstrucción de la prótesis que tú colocaste. En cambio, en el drenaje guiado por ultrasonido, como ustedes vieron, en realidad te brincas el tumor y la prótesis no está en contacto con el tumor pancreático y por lo tanto pues no debería de afectar la permeabilidad de la misma. Entonces, esa es, digamos, una de las ideas atrás del por qué se cree que pudiera ofrecer algunas ventajas el drenaje por ultrasonido endoscópico de primera intención, pero lo que se vio desde el punto de vista numérico, al menos en este trabajo, es más bien una ventaja en el tiempo que te lleva el procedimiento. 10 minutos menos, más o menos, lo que te lleva de diferencia a favor del ultrasonido endoscópico, y se explica por eso que ustedes vieron ahí, ¿no? En realidad, con el ultrasonido endoscópico es relativamente fácil, si tienes la experiencia, ver el colédoco y poder realizar el drenaje. Y ahí les comenté que esto era la puerta de entrada. Las Axios crearon o vinieron a revolucionar todo lo que es las opciones a realizar por el ultrasonido endoscópico, porque precisamente fue la puerta de entrada. Y vean aquí, les pongo unos ejemplos. Bueno, la puerta de entrada a las cavidades necróticas a través del estómago, por ejemplo, la puerta de entrada a la vía biliar en el transduodenal, por ejemplo, lo que les mostré aquí. Esto es básicamente lo que hacemos, pero por supuesto que también, por ejemplo, en pacientes con cambios posquirúrgicos, como les mencionaba, imaginen ustedes este paciente que tiene un bypass para pérdida de peso, con el estómago excluido, pero que tú requieres hacer una CEPRE, pues tradicionalmente tendrías que hacer la CEPRE por enteroscopía, que habría que ir a dar toda la vuelta hasta acá y regresarte para de manera inversa llegar a la papila y tratar de hacer el drenaje. En cambio, con el Axios tú conectas el remanente gástrico con el estómago excluido y con este puente pues, realizas una CEPRE de manera tradicional en vez de hacer todo recorrido que se tenía que hacer con el enteroscopio. Y por supuesto, en pacientes que tienen obstrucción del duodeno, del tracto de salida gástrico, como les mencionaba, pues el poder conectar con estas prótesis el estómago al yeyuno posterior o distal al tumor, pues nos abre posibilidades. Y esto, aquí les muestro los resultados de un metaanálisis reciente. Ya hay suficientes datos para hacer, bueno, en este caso una revisión sistemática con varios estudios, prácticamente todos retrospectivos, pero en conjunto vean 169 pacientes para esta revisión sistemática, en el cual se puede observar cómo con esta técnica, con diferentes indicaciones, principalmente de acceso a la vía biliar, se tiene tasas de éxito pues prácticamente muy cercanas al 100%, con una tasa de eventos adversos aceptable menor al 5%. Y por supuesto que una vez que nos dimos cuenta que se puede acceder de manera segura al estómago excluido a través del Axios, pues no solamente te quedaste o solamente te quedas en realizar CEPRE, sino que puedes realizar otras intervenciones como tomar biopsias por ultrasonido endoscópico, realizar drenajes de pseudoquistes o gastrectomías, realizar procedimientos para patologías poco frecuentes, pero que puede beneficiarse por el ultrasonido endoscópico, colocación de marcadores fiduciales para quimioterapia y diferentes tratamientos de sangrados y cosas así que se requieran. Y vamos, el mensaje de este trabajo que les muestro aquí es que no solamente es útil para
la CEPRE, sino que puedes tener cualquier cosa que requieras acceso al estómago excluido, el Axios te ofrece esa posibilidad. Y vean la tasa de complicaciones, pues la verdad es que insisto en que es aceptable y dentro de los parámetros que uno podría esperar. Y por supuesto en costos, esto siempre es algo importante, y en este estudio compararon los costos de realizar una CEPRE en pacientes con anatomía modificada, la CEPRE por los diferentes métodos que conocemos, la enteroscopía, que podría ser lo que antes utilizábamos más los endoscopistas, una CEPRE asistida por la laparoscopía, o bien una CEPRE con esta técnica EDGE que le llaman, o asistida por el ultrasonido endoscópico. Y el punto importante aquí es, vean los costos. Nosotros podríamos pensar que los costos de hacerlo con ayuda de Axios puede ser costoso, pero cuando ven los resultados globales, el costo por paciente es menor con esta técnica que cuando se realiza por CEPRE o cuando se realiza asistida por laparoscopía. Y en los pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida gástrico, bueno, pues básicamente la idea es algo similar: conectar el estómago con el asa de yeyuno que está posterior al tumor, aquí como pueden ver, y estos son de los primeros casos o de los iniciales en los cuales se reportó, se utilizaban balones con el fin de llenar de agua el espacio, un espacio en el yeyuno que nos permitiera tener una mejor visualización del mismo a través del ultrasonido endoscópico desde el estómago. Aquí este es uno de los primeros reportes en el 2016, hace ya 5 años, en el cual pues 20 pacientes fueron reportados con esta técnica del doble balón del doctor Itoy, y con un éxito pues muy elevado del 90%. Actualmente la realidad es de que eso ya no lo hacemos. Ya lo que hacemos, vean por ejemplo aquí, bueno, pues cuando tienes, este es el endoscopio, donde vean cómo el contraste no pasa prácticamente nada, ni un hilito hacia las porciones distales del duodeno. Lo que hacemos, bueno, pues es pasar una guía, si es posible. Sobre esa guía pasas un catéter. Generalmente yo paso un nasoquístico, y ese nasoquístico, bueno, obviamente lo sacas por la boca. A través de ese drenaje nasoquístico estás inyectando agua, vean, en el yeyuno, en la porción que ya está distal a la zona obstruida, y este es nuestra prótesis Axios. Y aquí vean cómo desde el estómago podemos tener una visión muy clara de esa asa yeyunal que estamos opacificando y llenando de agua para ayudarnos a la visión ultrasonográfica. Y una vez que haces eso, los pasos son los mismos que les mostré para el drenaje de la vía biliar, es decir, no cambia. Abres la copa distal. Una vez que ya tienes la copa distal y que te jalas un poquito para tener una posición más estable, sueltas la segunda copa o la copa proximal en la luz del estómago en este caso, y pues lo que ves es salida de todo este líquido de material de contraste y azul de metileno que te marca que estás en una adecuada posición, y lo cual puedes corroborar con el ultrasonido endoscópico. Vean cómo una asa distal está dentro del asa yeyunal y la otra falange está en el estómago, y vean aquí, esto es como se ve ya con la fluoroscopía. Obvio, pues había que comparar, y se realizaron estudios comparando contra los stent duodenales endoscópicos tradicionales, con ventajas a favor de la gastroyeyunoanastomosis guiada por ultra en el éxito clínico y en menor disfunción del stent en este estudio. Por ahí obviamente había que comparar también con los estudios o con los procedimientos quirúrgicos, en los cuales no se vio diferencia en la tasa de éxito. Sin embargo, aquí vean este metaanálisis que es también de este año, en el cual se comparan los 3 métodos: la gastroyeyunoanastomosis guiada por ultrasonido endoscópico, el stent duodenal por endoscopía tradicional, y la técnica quirúrgica, la gastroyeyunoanastomosis quirúrgica, que vemos que el éxito clínico sin recurrencia de la obstrucción es mayor en el brazo de ultrasonido endoscópico, con los eventos adversos menores también en el brazo de ultrasonido endoscópico. Y cuando lo separamos por
comparando el ultrasonido endoscópico contra el stent duodenal, en esta gráfica de arriba, y para éxito clínico, vemos cómo el ultrasonido endoscópico es mejor que el stent duodenal para el éxito clínico, pero no es mejor que la cirugía, en donde son similares, es similar. Sin embargo, en la ventaja que da el ultrasonido endoscópico con la cirugía es en la tasa de eventos adversos, los cuales son menores por la técnica del ultrasonido endoscópico, y esperablemente son similares con la técnica del stent duodenal. Por lo tanto, en el balance se considera que la gastroenteroanastomosis guiada por ultrasonido es el método más exitoso para tratar a los pacientes con obstrucción maligna del tracto de salida gástrico, ya que tiene ventajas en relación a la permeabilidad sobre el stent endoscópico y ventajas sobre la cirugía en relación al menor tasa de eventos adversos. Y en cuanto a las lesiones, podemos hablar de lesiones sólidas y quísticas. En este estudio lo que evaluaron fue en el seguimiento de pacientes con lesiones quísticas, específicamente incluyeron aquí IPMNs de rama secundaria. A un grupo les hacían lavado con etanol, al otro grupo únicamente el seguimiento, y lo que vieron es que los pacientes en el seguimiento tenían una pues mayor tasa de progresión aquellos que eran nada más vigilados. Si bien el número que se ve, que se incluyó aquí, pues son 150 más o menos en cada brazo, y por lo tanto la progresión es mayor en el grupo de seguimiento únicamente, de vigilancia. Desde el punto de vista numérico, me refiero estadístico, vemos como clínicamente pues pudiera ser todavía una muestra pequeña, ya que vean, pues son 7 casos contra 1, vamos, sí, 7 veces más, pero es una muestra pequeña, pero vamos, yo creo que la tendencia a que sea mejor y con el ultrasonido endoscópico pareciera estar ahí numéricamente. Habría que tener un poquito más de cuidado antes de empezar a inyectarles alcohol a las lesiones quísticas, pero pues vamos, los números ahí están. Y esta otra es con lesiones neuroendocrinas que no eran tratadas quirúrgicamente, sino que un grupo era con ablación por ultrasonido, guiado por ultrasonido, contra la resección quirúrgica, en donde también las complicaciones eran menores en el brazo de inyección de etanol versus la cirugía, y la sobrevida pues muy, muy similar. Este también es un estudio que fue publicado este mismo año, y lo que quiero mostrarles pues es que ya hay números que pareciera que el ultrasonido va a ganar un lugar ahí. Este otro estudio comparó en pacientes con un insulinoma, a los cuales se les dio radiofrecuencia, ya no inyección con etanol, sino radiofrecuencia guiado por ultrasonido endoscópico versus el tratamiento quirúrgico. Y vean la tasa de eventos adversos, 18% en el brazo de ultrasonido contra 60% en el brazo quirúrgico. Tanto eventos adversos globales como graves. La eficacia clínica muy similar en ambos grupos, mayor tasa de recaída en el grupo del ultrasonido endoscópico, por supuesto, y la estancia hospitalaria sí a favor de el ultrasonido endoscópico, aproximadamente 4 veces menos, o 3 días contra 11 en el grupo endoscópico y quirúrgico respectivamente. Y solamente para tenerlo en cuenta, pues se utilizó generalmente una aguja 19 con una punta capaz de dar radiofrecuencia generalmente de 10 milímetros y un guataje de 50 para, con un promedio de 3 intervenciones, tener estos resultados que nos muestran los autores. Y finalmente les muestro este estudio que me parece en lo personal muy interesante, con una sonda también de radiofrecuencia, en el cual a pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado, resistentes o ya fallidos de la primera línea de quimioterapia, les metieron a realizar el tratamiento con esta sonda guiada por ultrasonido endoscópico versus únicamente la quimioterapia tradicional. ¿Y qué es lo que vieron? Aunque si bien en los números, vean, esta P de 0.1 y esta P de 0.15 no fueron significativos, las curvas de sobrevida global
y de sobrevida libre de recurrencia de la enfermedad, pues sí tienden a verse mejores en el grupo tratado con esta sonda, pero pues habría que considerar que fueron un grupo muy pequeñitos de 9 contra 5. Entonces, habrá que esperar, pero probablemente veamos mejores resultados cuando tengamos un estudio aleatorizado y con un número de pacientes adecuado, pero desde mi perspectiva, pues pareciera promisorio estos resultados, estas gráficas que vemos en pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado, lo cual, pues francamente, no hay mucho que podamos ofrecer actualmente. Y en conclusión, el ultrasonido ha demostrado un impacto importante en el tratamiento de los pacientes con enfermedades pancreáticas, tanto benignas como malignas, en relación a su calidad de vida, el éxito clínico, menores eventos adversos, menores costos, y estamos por ahí pendientes o quedamos a deber todavía en la sobrevida global o la sobrevida libre de recurrencia en estos pacientes. Y muchas gracias, eso es todo de mi parte. Y los espero en las preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Ya hay algunas preguntas elaboradas por los participantes, los que se unieron a la reunión. Una de las primeras preguntas es que si la prueba de glucosa intraquística está accesible en todos los medios privados y públicos de salud. Sí, muchas gracias por la pregunta y desde luego que sí, y de hecho es mucho más accesible y de procesamiento inmediato en comparación al antígeno carcinembrionario. Incluso se puede utilizar un glucómetro digital en la sala de forma rutinaria, nosotros lo hacemos y se manda de cualquier forma en el laboratorio central del hospital para tener pues ahí consignado también en el expediente, pero en la nota lo dejamos y han mostrado una mínima variabilidad entre la glucometría digital y la que se hace en el laboratorio. Y la verdad es que también otra gran ventaja es que cuando uno extrae el líquido de un quiste, y no me dejará mentir Félix, y pide que le hagan antígeno carcinembrionario, pues la respuesta es no. ¿Pero por qué? No. O sea, porque no tenemos o sea, no saben cómo procesarla, cómo interpretarla, el corte, muchas cosas. Entonces, con la glucosa nunca he tenido yo ese problema y como les mostré en ese metaanálisis, la verdad es que es un marcador sencillo, disponible y con mayor precisión diagnóstica que el tradicional. Perfecto. Gracias, Enrique. Hay una pregunta para el doctor Félix Telles y la pregunta dice, ¿cuál es la medida de un quiste? Supongo que de cualquier neoplasia quística o incluso quistes no neoplásicos, para drenarse por ultrasonido endoscópico, la medida mínima. Ok, bueno, de entrada los quistes neoplásicos pues no los drenaríamos, ¿no? No queremos repartir las células malignas hacia otras partes del tubo digestivo, que se queden ahí donde están. En el caso de los pseudoquistes, que son los candidatos a tratamiento, pues algo que hemos aprendido con el tiempo es más que el tamaño, lo que importa son los síntomas. Si mi paciente tiene dolor, si el pseudoquiste está infectado, si está comprimiendo al tracto de salida gástrico, duodenal o la vía biliar, cualquier otro síntoma que podamos estar seguros que es por la presencia, el efecto de masa del quiste, lo drenamos. Dicho en otras palabras, generalmente los quistes que causan síntomas al menos son de 4 o 5 centímetros de diámetro. Raramente un pseudoquiste de menor tamaño va a causar síntomas, pero si yo tengo un paciente con un pseudoquiste de 7 centímetros pero que no le está haciendo nada, no le hago nada. El doctor Uscanga tiene una pregunta. Sí, la tengo para Enrique. Enrique, en lo que nos presentas de las correlaciones positivas entre los hallazgos del ultrasonido endoscópico en pancreatitis crónica incipiente y función o fibrosis, no discriminas
o no se discrimina cuál de los signos que se van presentando tienen mayor relevancia. ¿Tienes alguna idea sobre eso? Porque vamos, puedes tener uno y ese uno es de pancreatitis crónica, pero Sí, los otros no son tan fáciles. Y esto es relevante porque el diagnóstico de pancreatitis crónica precoz es bien difícil. sí, de acuerdo. Y además uno siempre está un poco sesgado sabiendo que si es lo que busca, le anda viendo cara de punto a lo que no es punto y de línea a lo que no es línea, pero lo que traduce con un mayor riesgo de tener pancreatitis crónica son desde luego las calcificaciones, ya sea en el parénquima o en el conducto, eso no hay duda. Y el segundo es la lobularidad, que eso establece claramente que existe ya puentes fibrosos, ¿no? En todo el parénquima pancreático. Entonces, esos serían los tres que tienen un riesgo mucho más alto de tener verdaderamente pancreatitis crónica. Pero aún así, la verdad es que la correlación, la R, me parece es bastante buena, ¿no? ¿Sí? Para ello, dado la complicación, ¿no? De hacer pruebas funcionales de medición de bicarbonato. Y para Félix, ¿qué hacen allá en tu tierra nueva para la pancreatitis crónica incipiente? ¿La están diagnosticando o no? Mi tierra es la misma, doctor. Sigo Ah, habiendo nacido en Michoacán y adoptado ahí en Ciudad de México, ¿verdad? Pues bueno, acá la verdad es que hacemos lo mismo que en nutrición, ¿eh? Ahí sí no tengo ninguna cosa diferente, a pesar de que sí hay más dinero, el diagnóstico sigue dependiendo mucho de una buena interrogatorio, una buena exploración, y el ultrasonido endoscópico es la base para diagnóstico de pancreatitis crónica temprana. Y tal cual como usted nos enseñó, puedo decir eso también, mucho depende del ultrasonografista, porque a veces ahí, como dice Enrique, ven cosas que no parecen muy claras o viceversa. Y aquí cobra relevancia y voy a comentar un poquito de lo que usted preguntaba de los criterios. Hay dos grupos, digamos, o dos grupos o dos formas de analizar esos criterios, lo que le llaman los criterios convencionales, que fue los que presentó Enrique, o con esa forma de medirlos, y los criterios de Rosemond, donde le dan peso diferente a cada uno de esos criterios, que por supuesto, si los analizas de forma como los criterios de Rosemond, pueden ser con estos diferentes pesos para cada criterio. El problema es que es más difícil acordarte que del criterio mayor A, criterio mayor B, más un menor, más no sé qué, entonces eso ya empieza a meter problemas en la práctica clínica. Por lo tanto, pues el número de criterios, tal cual los dijo Enrique, es como, digamos, se usan de manera convencional, pero no tenemos nada diferente. bien, gracias. Yo tengo una pregunta para Félix. De estas prótesis que me mostraste, las Axius, se ven como muy seguras, pero ¿tienen posibilidad de migrar en algún momento, de ocasionar una erosión o un sangrado tardío después, no sé, de una semana, 10 días de colocarla, que pudieran, al irse expandiendo o ser metálicas con esa rigidez, erosionar vasos, erosionar alguna otra estructura adyacente, fistulizar, por ejemplo? ¿Les ha pasado? ¿Qué experiencia tienen en eso? Sí, bueno, como todo en la vida tienen sus fallas, ¿no? Entonces, atendiendo a la primera parte de la pregunta, sí son muy seguras, sí son muy buenas, tienen este sistema de doble campana que les permite dar cierta seguridad para no migrar, pero aún así migran, seguro que sí. A lo mejor es menor comparado con otros tipos de prótesis, pero puede existir. A veces la migración es espontánea y más frecuentemente es con el tubo. Por ejemplo, cuando tú haces una comunicación entre el estómago residual y el estómago excluido, y tú luego pasas el duodenoscopio, pues puedes, si eres un endoscopista que se mueve mucho el tubo mientras estás haciendo, lo puedes mover y va a haber migración. Entonces, pues ahí parte de eso es de lo que yo les decía, un médico con experiencia en ultra, en CEPRE y fluoros, como para tener todo eso en cuenta. Y por el otro, las complicaciones tardías que tú dices, perfectamente bien aceptadas, es decir, por ahí en 2000
2017, no me acuerdo exactamente la fecha, el grupo de Orlando publicó un estudio en GOT en el cual prendía las alarmas de que las Axios debían retirarse antes de 3 semanas porque cuando las dejaban más ellos habían tenido varios episodios o varios pacientes complicados con la prótesis enterrada o sangrados feos por precisamente lo que mencionas, erosión a los vasos que estaban cercanos. El comentario creo actual o la tendencia actual es que eso no es así, no es tanto como nos espantaron, vamos a ponerlo así, por diversos motivos. En la práctica, algo que pasa no tan raro es tú le pones un Axios al paciente para un pseudoquiste, pero pues ese paciente generalmente es un pseudoquiste por una pancreatitis por alcohol, entonces regresa, pero muchas semanas después de lo que tú le pediste que lo hiciera, y anda con su Axios muy feliz y no le pasa nada, y se la retiras y sigue muy feliz y no le pasa nada. Entonces, si bien esto puede ocurrir y nadie lo va a discutir, yo creo que es mucho menos frecuente de lo que teníamos en la cabeza. Una pregunta para Enrique Murcio. La pregunta es si con el ultrasonido endoscópico como método diagnóstico de pancreatitis crónica se puede utilizar algún tipo de contraste. Pues no, los contrastes se utilizan para detectar lesiones sólidas y caracterizarlas de mejor manera, pero no ha tenido pues un gran impacto, tal vez porque no cambia la necesidad de tomar una biopsia, ¿no? Entonces, la elastografía, que es una herramienta diferente, es así se ha empleado para tratar de establecer el riesgo a lo mejor de pancreatitis crónica en estos pacientes que quedan como indeterminados en los criterios endosonográficos que les mostré. Ahí es donde se ha podido utilizar, pero el contraste como tal para diagnóstico con pancreatitis crónica no, es más bien para la mejor caracterización de lesiones sólidas del páncreas. En ese sentido, yo tengo un comentario, porque ahora que Enrique habló de la medicina de precisión y sobre todo con tumores pancreáticos que los vemos desde el punto de vista, bueno, clínico y por tomografía, pues el ultrasonido se ha convertido en una herramienta esencial para tomar biopsias preoperatorias y para decidir la necesidad de quimioterapia neoadyuvante o bien en las lesiones quísticas tumorales para buscar mutaciones que nos puedan ayudar a tomar decisiones, como bien lo dijo Enrique. Entonces, el ultrasonido endoscópico creo que es una de las herramientas más importantes que han aparecido en el estudio de las enfermedades pancreáticas. Pero esto lleva un camino que ha sido muy rápido. A algunos nos tocó ver la pancreatografía y la colangiografía como métodos de diagnóstico. Y en el momento actual todos estos son para métodos terapéuticos, para procedimientos terapéuticos y no para diagnóstico. Y eso habla del avance notable que ha habido en el estudio de las enfermedades pancreáticas en muy poco tiempo. Muy bien. Por ahí veo otra pregunta, doctora. Vamos a pasar a la presentación con el doctor Kazuo. Bien, pues una vez terminada esta sesión académica, tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Kazuo Yamamoto, que todos conocemos. El doctor Yamamoto es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y él tiene una trayectoria bastante larga y bastante importante en la medicina interna, posteriormente en la gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y posteriormente estudios de maestría, doctorado y de posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal en Boston, y es el actual jefe de la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Él, junto con el doctor Luis Uscanga, que aunque no necesita presentación, haré también una presentación de él,
presentarán las clínicas mexicanas de enfermedades pancreáticas, que tenemos el orgullo de haber participado en ellas y que son un gran avance para la gastroenterología de México. El doctor Uscanga, que igualmente todos ustedes conocen, tiene una trayectoria todavía más larga que la del doctor Yamamoto, y él hizo medicina interna y gastroenterología en el Instituto Nacional de la Nutrición en ese momento, y posteriormente hizo estudios de posgrado en pancreatología en Marsella, Francia, y ha tenido diversos cargos tanto en la Asociación Mexicana de Gastroenterología como dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y actualmente acaba de dejar la jefatura de este departamento y participa activamente como miembro de la clínica de páncreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Muchas gracias por estar con nosotros, doctores Yamamoto y Uscanga. Adelante. Buenas noches a todos. Antes que nada agradezco a la audiencia por haberse conectado a nuestra 10ª sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología con el tema de ultrasonido endoscópico en enfermedades pancreáticas. Agradezco a los coordinadores y también a los ponentes por esta interesante sesión, y también agradecer antes que nada a los editores huéspedes, al doctor Luis Uscanga Domínguez y al doctor Jorge Hernández Calleros, por haber coordinado la edición de esta clínica mexicana de gastroenterología, volumen 10, enfocado a pancreatitis y neoplasias pancreáticas. Como hemos visto en sesiones previas, pues hemos tenido la presentación de de cada clínica enfocada a cierta área de la gastroenterología, y bueno, y como parte de pues ya prácticamente terminar el año, en esta 10ª sesión pues lo enfocamos a páncreas, en donde bueno, antes que nada pues bueno, voy a pasar el micrófono y solamente comentarles a la audiencia que bueno, vamos a liberar el 31 de octubre de este mes de manera electrónica todas las clínicas que se han elaborado hasta el momento, que son 10, en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, las cuales bueno, van a ser gratuitas para todos los médicos. Y bueno, ya sin más preámbulo, paso la palabra al doctor Luis Uscanga para que haga la presentación formal de la Clínica Mexicana de Gastroenterología enfocada a pancreatitis y neoplasias pancreáticas. Adelante, doctor Uscanga. Muchas gracias, doctor Kazuo. Muchas gracias al doctor Jorge Hernández por su presentación, a la doctora Estrada, a Félix y al doctor Murcio por esta excelente sesión del día de hoy. Fomentar el desarrollo de la gastroenterología es la razón de ser de nuestra asociación. Y para lograr estos objetivos desde hace muchos años, la asociación ha desarrollado una serie de herramientas educativas, empezando por nuestra revista que tiene ya más de 70 años de vida, y siguiendo por todos aquellos sílabos que se publicaron con los detalles de los cursos de posgrado durante la Semana Nacional, de las conferencias y cursos que se hicieron en las diferentes sesiones mensuales de algunas asociaciones y sobre todo en las regionales de gastroenterología, hasta proyectos más ambiciosos como Gastroenterología 24/7, que intenta poner al alcance de todos los asociados temas actualizados continuamente sobre toda la gastroenterología, pasando por las que ahora estamos viendo, estas sesiones mensuales por Zoom y entrevistas y podcasts. Ahora como nunca, los asociados tienen acceso a herramientas educativas que van a enriquecer su práctica. Y bueno, me es muy grato
presentarles a ustedes pancreatitis y neoplasias pancreáticas, que es el 10º número de las clínicas mexicanas de gastroenterología. Y como anoté en el prólogo, este es un proyecto editorial que revive la propuesta de hace 13 años, que en esa época el doctor Miguel Abdo nombró Clínicas de Gastroenterología de México, y que algunos de nosotros participamos en las clínicas y que desafortunadamente se dejaron de publicar. Yo creo y aplaudo esta iniciativa de la mesa directiva del doctor Jesús Kazuo Yamamoto para revivir este proyecto educativo. Porque si bien es muy importante iniciar los proyectos, creo que es más importante perpetuarlos y no dejarlos morir. Entonces, en pancreatitis y neoplasias pancreáticas, que es este número que están viendo ustedes, y que el 31 de octubre se van a poner ya al alcance de todos ustedes por vía electrónica, pedimos a los autores, a los que ahora agradezco en nombre de Jorge, del doctor Kazuo y el mío, su participación desinteresada, ponemos al alcance de todos, de una manera sencilla y muy práctica, las estrategias de diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades pancreáticas que consideramos las más comunes. Los primeros capítulos detallan aspectos anatómicos ligados a la radiología y funcionales básicos que hoy se estuvieron platicando durante la ponencia del doctor Enrique. Y además tocamos temas importantes sobre pancreatitis aguda, 3 de ellos: pancreatitis recurrente, manejo de las complicaciones y gravedad de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica incipiente, pancreatitis recidivante, y no dejamos de hablar sobre las lesiones, no quisimos dejar a un lado las lesiones quísticas de páncreas, que estas las vamos a estar viendo con mayor frecuencia. Una vez más, doctor Kazuo, muchas gracias por el honor de haber hecho las clínicas mexicanas de gastroenterología dedicadas a enfermedades pancreáticas. Gracias a todos los autores. Espero que sean muy útiles para la práctica clínica de todos nosotros, como también hayan sido útiles los conceptos que el día de hoy oyeron sobre este interesante simposio. Muy buenas noches y muchas gracias, doctor Kazuo. Pues muchas gracias, gracias a nuestros ponentes por esos temas tan maravillosos, didácticos, con esas imágenes que nos compartieron. Gracias a los coordinadores que nos ayudaron en esta sesión. Gracias, por supuesto, al doctor Uzcanga, que nos honra con su presencia y además presentó la clínica que estamos esperando que del 31 para obtenerlas todas. Y gracias al doctor Kazuo, como siempre, por hacer la presentación de estas clínicas que todos estamos esperando su liberación. Aprovecho para decirles que en menos de un mes tenemos la Semana Nacional de Gastroenterología, previamente con el curso de Harvard, si es que está por ahí la cortinilla. Pero si no, recuerden, desde el 15 de noviembre los esperamos. Curso, posteriormente el curso precongreso. Si les gustó ahorita el tema de páncreas, esperen a que tengamos el curso precongreso, que también veremos mucho acerca de páncreas, y la Semana Nacional de Gastroenterología con el curso de endoscopía, gastroenterología, neurogastroenterología, en fin, todos los eventos que también hemos preparado en esa sesión. En próximos días tendremos el registro para la carrera de la Semana Nacional de Gastroenterología, cupo limitado. Por favor, no dejen de inscribirse, solamente asociados. Y bueno, me despido. Para la siguiente, nuestra sesión mensual número 11, si tenemos el banner también por ahí, es de nutrición en gastroenterología con nuestra coordinadora, la doctora Pili Milke, en el que tendremos de invitados a la doctora Tuls para hablar acerca de marcadores de inflamación y desnutrición, y al profesor Joseph Mangé para enfermedad inflamatoria y nutrición.
Es un gusto verlos el 7 de noviembre, por favor, agéndenlo. Gracias nuevamente a todos ustedes por seguirnos en esta sesión mensual y nos vemos el 7 de noviembre. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches.